Hola, bienvenidos de nuevo a todos los holders. Quería hacer este vídeo para revisar la acción del precio de Bitcoin después de haber tomado los 60.000 dólares que teníamos aquí durante el mes de febrero. Este mes de junio, pues como veis, el precio ha tomado la parte baja del rango de la vela del mes de febrero después de hacer la manipulación por la parte alta, como comentamos, ¿vale? Es decir, teníamos el mes de febrero que había generado un rango y el precio fue a manipular la parte alta del rango para luego expandir a la baja, tal como pues bueno, habíamos comentado que era lo más seguro que ocurriera, cerrando este imbalance que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, este vídeo es por comentar toda la gente que está diciendo que es posible que hayamos visto el suelo de, del precio de Bitcoin, ¿vale? El bottom del ciclo, pero de momento pues vamos a ver tanto a nivel de análisis técnico como a nivel de análisis on-chain, porque esto todavía no se ha dado y porque hasta que no veamos que se revierten algunas métricas, pues seguimos bajistas, ¿no? De momento, bueno, pues como veis, máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Por tanto, la tendencia bajista sigue su curso. No hay nada a nivel mensual que nos haga pensar que ha virado lo que es la tendencia al alza. En todo caso, tendríamos que ver cómo cierra el mes de junio, ¿vale? Para que se virara la tendencia en el mes de junio, pues tendríamos que superar estos 82.790 dólares, ¿vale? Y dependiendo cómo cierre junio, pues el próximo mes, que sería julio, si no vamos más arriba de los 73.960, pues tendría que cerrar por encima de ese precio, ¿vale? Entonces, de momento, a nivel de análisis técnico, sigue la tendencia bajista, no hay nada que nos haga prever de momento que va a cambiar de tendencia. Ahora mismo a nivel mensual, pues sí, hemos visto que ha tomado la liquidez que estaba por debajo de los 60.000 dólares. Eso es algo normal que ahora se produzca un rebote. Pues bueno, tanto por la cancelación de cortos como por las órdenes que puede haber habido de compra por debajo de este mínimo del rango de la vela del mes de febrero. Y ahora nos encontramos pues en este rebote, ¿no? Lo mismo que ha pasado aquí, expansión, rebote, expansión, rebote, expansión, veremos hasta dónde llega. Si es este mes de junio donde se produce luego el rebote y luego la última expansión, a mi parecer, hasta estos 49.000 dólares, por debajo de los 50.000. O cierra el mes de junio y vemos una recuperación durante el mes de julio por encima de los 73.960. Pero bueno, de momento ahora veremos algunas métricas on-chain, como todavía nos queda un poquito de recorrido a la baja según las métricas on-chain, pero bueno, ya viendo el técnico, de momento no hay nada que nos haga pensar que el precio ha revertido su tendencia a la baja, más que nada porque la vela del mes de junio pues vemos complicado estando a día 17 que cierre por encima de la vela anterior, que su máximo fueron los 83.000 dólares. ¿Vale? Entonces seguimos bajistas. Objetivo siguen siendo estos 49.000 dólares, ¿vale? Tomar la liquidez por debajo de esos 49.000, 50.000 dólares. Si nos vamos a semestral, ¿vale? Podemos ver claramente cómo teníamos el rango en semestral de la vela, esta vela de aquí, ¿vale? Como el precio tomó los altos y luego cerró dentro del rango y por tanto el objetivo sigue siendo la parte baja del rango, que son los 49.000 dólares, 50.000 dólares, ¿vale? En nivel semestral, esta vela de semestral, esta es nuestra lectura, ¿vale? Si nos vamos a anual, 12 meses, pues bueno, el mínimo lo tendríamos en los 38.518 dólares, que también se podría llegar a dar,
¿vale? O sea que no os extrañe que el precio después de tomar la parte alta de la vela del 24 en anual nos vayamos incluso hasta los 38.500 dólares. Podría ser, pero bueno, aquí sí que el mercado estaría muy asustado, ¿vale? Pero sería totalmente posible que se diera el caso, que el precio pudiera hacer un mechazo y liquidar la parte baja de lo que sería el rango de esta vela anual, pero para nosotros, de momento, si entramos en los 50.000 dólares, pues ya es una buena operación por nuestra parte. No es lo mismo comprar en 65 y que en 50 que en 38. Está claro que, bueno, aquí tendremos un gap de 10.000 dólares, pero bueno, somos capaces de soportar esta volatilidad del precio y nuestro balance no estaría tan en rojo. ¿Vale? De momento pensamos que lo más probable, esto de aquí es una baja probabilidad, creo yo, los 38.000 dólares, pero los 50.000 dólares sí que lo veo como una probabilidad bastante alta, ¿vale? Lo que os decía, si nos vamos a mensual, de momento no vemos ningún cambio de tendencia, o sea que seguimos en tendencia bajista. Si bajamos un poquito más a semanal, pues bueno, como veis nos hemos metido en el rango de esta vela de aquí, ¿vale? Después de tomar los bajos de los 60.000 y el precio seguramente después del rebote de tomar los 60, pues aquí como veis tenemos un imbalance y bueno, ya sabemos que el precio suele ir a cerrar esos imbalances, ¿vale? O por lo menos llegar hasta el 0,5 para el cierre del imbalance. Así que nada, esperando el rebote, que podría ser perfectamente hasta aquí, y luego continuar la expansión a la baja. ¿De acuerdo? Esto se podría ir un poquito más hacia aquí, pero bueno. La idea es la misma que venimos viendo desde los máximos. Expansión, retroceso, expansión, retroceso, expansión, retroceso y expansión. ¿Vale? Creo que todavía nos queda esta última expansión. No sé si llegará a los 50.000. Pero bueno, creo que este es el objetivo claro que tenemos por delante. ¿De acuerdo? Vale, si nos vamos a diario, bueno, pues como podéis ver, ¿por qué también creo que esto no es un suelo? Porque si os fijáis, estamos dejando mucha liquidez por el camino, formando una trend line, ¿vale? Una línea de tendencia, ¿vale? Se está formando una línea de tendencia y todo lo que hay aquí, todo lo que hay por aquí, son stops de largos que están generando liquidez, ¿vale? Al final eso es liquidez que se ha ido quedando por el camino después de ir por debajo de los 60.000, el rebote, y una construcción de suelo normalmente no se produce de esta manera, ¿vale? No se queda tanta liquidez por el medio, sino que se van tomando los mínimos del rango que se va formando. Vale, aquí veis toda la liquidez que se queda por el camino, que no se ha tomado. Vale, esto al final son stop loss de largos. Y como veis, pues no se ha tomado casi nada. Bueno, no se ha tomado casi nada, no se ha tomado. Ahora que ha empezado, aquí ha empezado a tomar un poquito, ¿vale? Cerrando este imbalance que se quedó aquí, como veis, en diario, ¿vale? Ha ido a rellenar el imbalance y perfectamente después de rellenar el imbalance podríamos seguir viendo una tendencia al alza, dejando liquidez por debajo hasta lo que sería pues cerrar el siguiente imbalance en diario, que es este de aquí. ¿Vale? O sea, el objetivo del precio puede ser bajar, recoger liquidez del imbalance para volver a impulsar el precio al alza.
¿De acuerdo? Desde aquí hemos rellenado este imbalance de aquí que veis, ¿vale? Fijaros cómo en la bajada se nos queda este imbalance. Cómo se queda este imbalance de aquí, cómo se rellena. Habéis visto cómo se ha rellenado el de la bajada, ¿vale? Tenemos otro aquí en la subida, un imbalance en la subida, que el precio ha bajado a rellenar y ahora pues seguramente el precio puede impulsarse para ir a rellenar este de aquí que nos dejamos en la bajada, ¿vale? Porque esto al final es un muro de órdenes de venta bastante grande. Entonces el precio baja, recoge liquidez, va a cerrar el imbalance o casi cerrarlo, siguiendo dejando liquidez por debajo. ¿De acuerdo? Vamos a quitar cositas. Aquí podemos ir siguiendo dejando liquidez. Todo esto es liquidez. Para que se produzca la siguiente expansión a la baja con un cierre de largos, en lugar de un short squeeze, pues al revés, ¿vale? Entre lo que serían los cierres de largos y las liquidaciones, aprovechando la cantidad de ventas que tiene este muro, ¿vale? Que vire lo que sería la tendencia del mercado y nos vayamos a recoger todos estos largos que están aquí, todos estos stop loss de largos, y el precio haga su siguiente expansión a la baja. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que tenemos en mente. Es decir, pues el precio puede llegar hasta aquí arriba, expansión a la baja, ¿vale? Aquí luego tendríamos una fase de consolidación después de lo que sería la expansión, a mi entender. Aquí habrá una fase de consolidación, pues igual seguramente hasta después del verano, el precio estará aquí mareando, para luego hacer una manipulación, para luego hacer una manipulación por debajo de lo que sería este mínimo de los 49.111, donde la gente entraría en pánico, sobre todo el retail. Esta es la zona óptima de recargar de los institucionales, toda esta zona de aquí. Seguramente aquí haya una manipulación fuerte para hacer saltar todos los stop loss del retail por debajo del mínimo que habíamos hablado aquí, de los 50.000 dólares. Aquí habrá muchísima liquidez de Bitcoin, ¿vale? No de stop loss de largos, pero sí de stop loss de corte de pérdidas. Y esto es Bitcoin barato para los tenedores de largo plazo, para los institucionales. Y a partir de ahí ya nuestra idea es que aquí ya comience la expansión al alza. Y aquí se podría ver ya un cambio de tendencia de lo que sería el precio de Bitcoin. ¿De acuerdo? Esa es nuestra lectura a nivel de análisis técnico. Si nos vamos al on-chain, pues bueno, como siempre me gusta ir primero a Signals. A ver si carga. Bueno, como veis rápidamente miramos Signals, vemos una media de 30 y el indicador se encuentra por debajo de lo que sería la media, por tanto nuestro sesgo es bajista, como ya hemos visto con el análisis técnico. Nada más que ver en Signals, más que ahora mismo, indicador por debajo de media de 30, sesgo bajista, con objetivo, como siempre, intentar acumular por debajo de 20. ¿De acuerdo? El precio puede seguir, Signals puede seguir bajando y todo el rango este que tenemos aquí, entre 20 y 25, buen rango para acumular. ¿Vale? Como ya sabéis, el objetivo es acumular por debajo de 50 o cerca de 50.000 dólares. De momento nada nos indica que haya cambiado la dirección del precio, ni a nivel de análisis técnico, con los cierres de las velas por encima de las velas anteriores en nivel mensual, ni Signals nos está diciendo que haya cambiado la dirección del precio a nivel on-chain,
ya que el indicador se encuentra por debajo de la media de 30 días. Si nos vamos al Estudio Pro, por no daros mucho la tabarra, y volver otra vez a lo mismo, ¿vale? Vemos como el precio se encuentra todavía por debajo del precio realizado de corto plazo, como cada vez estas tres líneas se juntan más, ¿vale? Seguimos pensando lo que os decía, que estas líneas tienen que juntarse un poco. Aquí ahora mismo está el precio realizado normal, se encuentra en 53.482. Pues bueno, podríamos ver cómo bajó un poquito, como el precio de realizado a largo plazo está en 49.445, como esto sube un poquito, y al final lo que os decía, ¿no? La confluencia son sobre esos 50.000 dólares, que sería para nosotros el punto óptimo de compra. El valor de los 10 monedas destruidas, no vemos todavía, lo que os decía, ningún pico de capitulación, ¿vale? Ni ningún gasto actualmente muy grande de suministro gastado de más de un año de antigüedad, ¿vale? Que se correspondería... A ver dónde tengo el rango de fechas. Rango de fechas, pues bueno, si ponemos desde aquí, vamos a calcular 365 días, pues más o menos tendríamos que estar viendo que desde uno de los picos del máximo, pues ¿para qué fecha tendríamos ahí? Agosto del 26. Bueno, pues sí, pues justamente si tenemos el pico máximo, que sería este de aquí, si no recuerdo mal, el de octubre, ¿vale? Nos vamos 365 días, septiembre, justo. Pues para septiembre, octubre, se podría ver cómo la gente que compró en el máximo, en el ATH, ¿vale? Sería suministro de más de un año de antigüedad, y ahí también junto con el valor de los días monedas destruidas y lo que sería el suministro gastado más de un año de antigüedad, es decir, todo lo que está por detrás del punto del ATH, todo esto ya sería suministro gastado más de un año, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que poder ver también capitulación de suministro gastado más de un año y valor de los días de monedas destruidas en EMA 30, ¿vale? Bueno, seguimos esperando a que haya una mayor confluencia de estas tres líneas, ¿vale? Por lo demás, bueno, el ASOPR por debajo de 1 nos indica en una media de 7 días, nos indica que se sigue vendiendo en pérdidas, ¿vale? O sea, la red en su conjunto sigue vendiendo en pérdidas. Para ver que la red cambia la tendencia, deberíamos de ver cómo esta métrica empieza a estar por encima de 1 y empieza a utilizarlo como soporte, ¿vale? Para empezar a ver unas pequeñas ganancias o un break-even, ¿vale? Por otro lado, nos gustaría ver, para intentar realizar las mejores compras, pues que el ISOPR fuera por debajo de la banda de desviación, ¿vale? Pero bueno, esto es más de lo mismo que venimos comentando. Al final es para intentar optimizar al máximo lo que serían las entradas, ¿vale? De momento nos encontramos dentro de las bandas de desviación y no existe, digamos, un descuento para comprar Bitcoin como tal, ¿vale? Los rebotes aquí se dio el rebote fuerte, que se pilló perfectamente como estábamos por fuera de la banda de desviación, ¿vale? Y bueno, pues nosotros no lo aprovechamos, pero intentaremos aunar todas las métricas para que cuando se vuelva a producir, si es que se produce otra salida por debajo de la banda de desviación del ASOPR, juntándolo con todo lo que hemos estado viendo, pues ahí intentaremos entrar con todo al posible cambio de dirección de tendencia del precio de Bitcoin, ¿vale? Tenemos 10 monedas destruidas, corto plazo en ganancia, ¿vale? Como veis, bueno, pues aquí hay muy poquitas 10 monedas construidas, perdonad, 10 monedas destruidas, corto plazo en pérdida,
pues bueno, todavía estos son picos de ventas masivas, ¿vale? De gente que se encuentra en pérdidas. Si os fijáis, pues bueno, aquí se puede ver que cuando se produce un pico de eh, monedas destruidas en pérdida, pues el ACE pues también nos estaba indicando que era un momento de posible entrada. ¿Vale? Aquí veis también el pico de pérdida realizada por encima de lo que es la media. Y bueno, pues esto es para intentar, podríamos haber intentado aprovechar este rebote del precio, pero que no era nuestro objetivo, aprovechar los rebotes del precio en la bajada. Así que no lo hemos hecho. Podríamos haber entrado en shorts, tampoco lo hemos hecho, porque al final queremos preservar capital para entrar en buenos puntos a lo que sería el activo. Entonces, bueno, también es verdad que cuanto más abajo vaya el precio de Bitcoin, pues cada vez menor probabilidad de que siga bajando, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a seguir monitorizando para intentar conseguir los mejores puntos de entrada del precio y ya ponernos en largo hasta el siguiente ATH, ¿no? Yo ya os digo que preveemos que sea para después de verano, lo que sería el botón de mercado sobre los 50.000 dólares, ¿vale? Aunque no tenemos la bolita mágica, pero bueno. Y luego, por otro lado, tendríamos que todavía tenemos algunas métricas que no han llegado a sus mínimos. Sobre todo, bueno, pues tenemos el MVRV de corto plazo, que no está dentro de su banda de desviación máxima. ¿Vale? Aquí sí que la tocó, se produjo el rebote, como hemos estado viendo, rechazó en la zona de equilibrio, pero nos gustaría ver como el MVRV de corto plazo, pues bueno, es capaz de bajar otra vez hasta esta zona de desviación, ¿vale? Coincidiendo un poco con lo que os decía, ¿no? Coincidiendo para después de verano, donde pensamos que se encontrará el botón de mercado, ¿vale? Bueno, por debajo de 1, ahora mismo la red se encuentra en pérdidas en el corto plazo, es decir, aquellos tenedores de menos de 155 días, ¿vale? El market value to realized value, es decir, el precio de mercado respecto al valor realizado, pues se encuentran bajo agua. Nosotros nos gusta también bastante la capitalización realizada en ganancia, en una media de 14 y una media de 30, ¿vale? Sobre todo la de media de 14 se puede ver bastante claro, pues que todavía tenemos ahí un pequeño recorrido a la baja, hasta estas zonas donde se han producido los suelos de mercado de Bitcoin. Entonces, pues nada, como veis, todavía nos queda aquí un poquito, podemos hacer un poco el monger, yepa, hasta que nos vayamos a esa zona de capitalización realizada en ganancias sobre el 10%. Y aquí ya empezará a haber ligeras recuperaciones. ¿Vale? Y esto, pues bueno, coincidir con, pues eso, septiembre, octubre. ¿De acuerdo? Más cositas que podemos ver rápidamente. Bueno, ratio ganancia pérdida realizada en una media de 30. Como veis, todavía no nos encontramos en las zonas de desviación máximas, que sería toda esta zona de aquí. Todavía nos queda un poco recorrido a la baja. Así que nada, por nuestra parte la lectura es esa y está hecha. ¿Vale? Nos queda un pequeño impulso, nos queda un retroceso, que estamos en él ahora mismo, ¿vale? Para luego hacer un impulso a la baja, quedar mareándonos por la zona de los 50.000 dólares. Para mí, ahí buscaría la manipulación del precio por debajo de lo que es el mínimo de estos 49.111. Esto será seguramente un mechazo, o sí, un mechazo o un poco de tiempo. Al final lo mismo que ocurre aquí arriba, o sea, lo mismo que ocurre aquí, pues buscaría por aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí hicieron lo mismo, ¿vale? Toda la zona de acumulación, luego hicieron toda la parte de manipulación de precio, ¿vale? Esta parte de aquí, manipulación, ¿vale? Tengo puesto la parte de manipulación y luego tendríamos la parte de expansión del precio. Pues
ahora mismo igual. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos en una fase de acumulación, ¿vale? Si lo vais viendo aquí, cómo se va acumulando, fase de acumulación, lo harán por aquí, fase de acumulación del precio, fase de manipulación cerrando el imbalance que teníamos, que nos hemos dejado pendiente en la bajada y aprovechando las órdenes de venta, ¿vale? Manipulación de precio y ahí cambiará para expansión a la baja hacia la zona de los 50 y pico mil. Aquí tendríamos una zona de consolidación del precio, manipulación del precio por la parte baja, que como hemos visto correspondería con el clean low o, como hemos visto anteriormente, el mínimo semestral, perdonar, ¿vale? Correspondería con este rango semestral y por tanto cerraríamos lo que sería, cerraríamos no, cogeríamos el rango por la parte baja, después de tomarlo por la parte alta lo tomaríamos por la parte baja y a partir de aquí empezaríamos a pensar en un cambio de tendencia del precio, ¿vale? Al final, si os dais cuenta, a nivel semestral también tenemos lo mismo, ¿vale? Máximo, mínimo, máximo, mínimo y lo igual, ¿vale? Aquí podríamos tener un máximo y luego un mínimo para luego seguir otra vez a por máximos. Así que nada, esta es la lectura que yo hago. De momento, para el más corto plazo, pues lo que os decía, madre mía, lo que os decía, seguimos en tendencia bajista, esperando mejores precios en la zona de los 50 y pico mil dólares. Bueno, pues nada, espero que os sirva, espero que os guste. Hacer lo que queráis con vuestra pasta, que para eso es vuestra. Esto no es consejo de inversión y podéis seguir en Economy la estrategia de holders si queréis, si os apetece y si no, pues nada, un saludo a todos.